Hola chicos, soy Mecha Bisueta y esto es Entre Mis Libros, un espacio donde hablo de lo que he leído, lo que leo o voy a leer, pero también sobre las conexiones, los momentos y las historias que nacen entre esos libros, esos pequeños detalles que no aparecen en la sinopsis ni en la portada. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Entre Mis Libros. Ya sé que no subí video la semana pasada, pero en serio, si no es el video es el audio, si no es el audio es la edición, pero siempre algo me falla. Aún así, estamos aquí hoy día y espero que les guste este nuevo episodio. Conté que yo sentía que en la universidad sí bajé un poco mi ritmo lector, pero eso no significa que no haya leído en absoluto. Así que hoy quiero hablar de unos cuantos libros que sí leí en la universidad. No son en su mayoría libros de ficción, pero son libros que yo siento que me han marcado, que me han convertido en la persona que soy hoy en día, o al menos me han aportado mucho en las opiniones que yo tengo hoy en día sobre ciertos temas. No quiero dejar de contarles que estaba dudando mucho sobre si grabar o no este episodio o si a lo mejor elegir otro tema, porque a pesar de que ya di este paso de empezar este podcast, de hablar sobre libros y sobre temas que a veces pienso que no muchas personas le interesan o que hay personas a las que les pueda parecer aburrido, igual siguen estos pensamientos cada vez que elijo un tema para grabar. Pero bueno, aquí estamos grabando el episodio. Yo en verdad pienso que con que a una sola persona le interese el tema del que estoy hablando en un video, para mí es suficiente y que incluso esa persona puedo ser yo. Para quienes no lo saben o para quienes no me conocen, yo estudié y me gradué de la carrera de Derecho. Y en la universidad leía bastante, pero más que nada lo que nos mandaban a leer los profesores. Pero entre los libros que yo leí por voluntad propia y de los que les quiero hablar hoy están Basta de historias de Andrés Oppenheimer, Becoming de Michelle Obama, A Promised Land de Barack Obama y Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Sí leí otros libros mientras estaba en la universidad, pero cuando pienso en mi vida universitaria y cuando pienso en estos libros que más me gustaron, estos son los que se me vienen a la mente y que yo siento que de alguna manera se quedaron conmigo. Así que empecemos. Yo creo que uno de los libros que más marcó mi vida universitaria fue Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Y yo siento que me impactó muchísimo porque fue el primer libro que realmente me hizo entender la importancia de la educación en el desarrollo de un país. Sí, ya sé, algo que para muchos les puede parecer obvio. Pero además de la educación, este libro también me hizo entender mucho sobre qué están haciendo las potencias mundiales que no estamos haciendo en América Latina. Antes de leerlo, obviamente yo sabía que la educación es muy importante, pero yo no era consciente de hasta qué punto puede literalmente cambiar el rumbo de una sociedad entera. Yo me acuerdo que terminé de leer el libro y sentí casi que desesperación porque yo quería que todo el mundo lo lea. Y era más que nada desesperación de no entender cómo tantos gobiernos y políticos no estaban enfocando todos los recursos que puedan y dándole más atención y más urgencia a la educación. Y es que el libro compara muchísimo cómo distintos países pudieron avanzar apostándole a la educación, a la innovación y a la ciencia, mientras que nos muestra cómo en Latinoamérica muchas veces seguimos estancados en debates eternos, que por supuesto no necesariamente se traducen en un progreso real. Pero a ver, les cuento un poco más sobre el libro. En su investigación, Andrés Oppenheimer señala que el siglo XXI para él es el siglo de la economía del conocimiento y que contrariamente a lo que pregonaban en ese momento los presidentes y líderes populistas latinoamericanos, Latinoamérica se estaba quedando atrás y en mi opinión, Latinoamérica se sigue quedando atrás. Y él explica que esto sucede por una simple razón, porque como ya les mencioné, mientras en los países del primer mundo concentran sus fuerzas en mejorar temas como la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, Latinoamérica vive obsesionada con el pasado y culpando a otras naciones de nuestros males pasados, presentes y futuros, sin detenernos un momento y darnos cuenta de que nuestro verdadero enemigo es, por ejemplo, el analfabetismo, la falta de educación y la desigualdad. Y hay muchos datos dentro de este libro que a mí me encantan y que yo no tenía ni idea, y es que nos pide que no nos olvidemos que América Latina tuvo universidades mucho antes que Estados Unidos tuviera Harvard, que hace 60 años México era más rico que Portugal, que en 1950 Brasil tenía un ingreso per cápita mayor a Corea del Sur y Honduras más riqueza per cápita que Singapur. Además de estos datos también nos da razones que pudieron llevar a Latinoamérica a un estancamiento, y al mismo tiempo nos da ejemplos de casos inspiradores y reales de países que se han podido convertir en potencia a través de reformas audaces y una visión moderna. Mientras leía el libro y aún hoy en día no he podido parar de pensar en cómo en América Latina muchas veces parece que la educación se queda en segundo plano, como que los temas centrales que más suenan siempre son
política, ideologías, peleas de partidos, pero muy pocas veces se los escucha hablar sobre cómo mejorar universidades, cómo apoyar más a los profesores o cómo preparar a los estudiantes para el futuro, para el verdadero futuro. Y algo que me llamó muchísimo la atención dentro del libro es el tema de las ideologías. Hay una parte en el libro en el que menciona un discurso que a mí me gusta muchísimo y que ya lo había escuchado antes de leer el libro, porque es un discurso del expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, en la Cumbre de las Américas. En ese discurso, básicamente, el expresidente cuestiona cómo en América Latina estamos tan obsesionados con las ideologías en vez de concentrarnos en temas más reales, más necesarios. Y ese discurso junto al libro me abrieron mucho la cabeza. Tanto así que al terminar de leerlo yo tuve como un pequeño debate con mi papá con respecto a las ideologías. Porque yo empezaba a preguntarme algo como ¿y si las ideologías no son tan necesarias como creemos o como nos están haciendo creer? Y dentro de este debate mi papá me respondió algo que nunca más se me olvidó. Porque él me dijo que para él una persona sin ideología era como un barco sin brújula. Y esa frase se me quedó tan grabada en la cabeza que yo no pude simplemente dejarlo ahí. Así que lo que hice después fue enviarle un correo electrónico a Andrés Oppenheimer. Yo simplemente necesitaba plasmar mis dudas y reflexiones por escrito, aún sin saber si me iba a leer o peor aún si me iba a responder, pero me respondió. Y no solamente respondió el correo electrónico, sino que unos días después respondió a mis dudas en su programa de televisión. Y esto a mí me pareció increíble porque fue una de las primeras veces que un libro no solamente me entretenía o me informaba, sino que me invitaba a pensar, a cuestionar y a investigar más sobre el tema. Obviamente quiero compartir con ustedes el correo electrónico que yo le envié a Andrés Oppenheimer, la respuesta a mi correo electrónico y también la respuesta en su programa de televisión. Lo que yo le escribí fue lo siguiente: estimado Andrés, mi nombre es María Mercedes Vizueta y soy de Guayaquil, Ecuador. Tengo 22 años y actualmente estudio Derecho. Sé que mi correo puede resultar algo atrevido, pero quise jugármela a ver si podría hacerle una pregunta. Mi papá y yo somos amantes de la lectura. El día de ayer, como solemos hacerlo, fuimos a comprar libros. Entre los que yo elegí está su libro Basta de Historias. Nunca antes había leído un libro suyo, pero a pesar de solo tenerlo hace menos de un día, debo confesar que me parece extraordinario. Y le diré por qué. Hace varios años escuché al entonces presidente de Costa Rica, Óscar Arias, hablar de la Cumbre de las Américas. En su discurso, Algo hicimos mal, el expresidente expone la forma en que los países latinoamericanos culpan a los países más avanzados de nuestros males pasados, presentes y futuros, cuando lo correcto sería asumir nuestros errores y avanzar. Los errores que menciona el entonces presidente de Costa Rica son bastante similares a los que usted menciona en su libro, como por ejemplo el tiempo de escolaridad, ingreso per cápita, porcentaje de carga tributaria, entre otros errores. Sin embargo, lo que más me llama la atención es que tanto usted como el expresidente Óscar Arias hablan de un tema particular. En su libro, usted menciona que luego de sus viajes ha concluido que, mientras los asiáticos están guiados por el pragmatismo y obsesionados con el futuro, los latinoamericanos estamos guiados por la ideología y obsesionados con el pasado. Y Óscar Arias en su discurso alega que, mientras en Latinoamérica seguimos discutiendo sobre ideología, seguimos discutiendo sobre todos los ismos, los asiáticos encontraron un ismo muy realista, el pragmatismo. Me parece un pensamiento razonable, pero ¿hasta qué punto se lo puede aplicar? Le he hecho esta pregunta a mi papá y su respuesta fue: una persona sin ideología es como un barco sin brújula. Desde mi punto de vista, hay varios temas en los que las ideologías no deberían importar. Es por ello que el pragmatismo, en mi opinión, no suena nada mal. Sin embargo, hay otros temas en los que las ideologías importan, y mucho. Mi pregunta es la siguiente: ¿usted en verdad cree que deberíamos dejar de discutir sobre todos los ismos y centrarnos en el pragmatismo? Y de ser así, ¿cómo cree que nos iría si lo hiciéramos? Gracias por su tiempo, María Mercedes. La respuesta de Oppenheimer a mí me sorprendió muchísimo porque llegó tan solo una hora después y lo que dijo fue lo siguiente: hola María Mercedes, excelente tu pregunta y muy bien escrito tu email. Te voy a contestar en mi programa de CNN de este domingo a la noche que estoy escribiendo en este momento. El programa es Oppenheimer Presenta en CNN en español y lo puedes ver en Ecuador, es a las 8 p.m. hora de Miami. El domingo tengo al escritor español Arturo Pérez Reverte hablando sobre su nueva novela sobre la Guerra Civil Española y en mi comentario al final del programa te responderé. Saludos, Andrés. Y por supuesto les dejo el video de la respuesta en su programa. Fíjense que justo esta semana recibí un email de una estudiante de Derecho ecuatoriana de 22 años de nombre María Mercedes, que me pregunta sobre algo parecido que yo había escrito en mi libro Basta de Historias. En ese libro escribí, abro comillas, que mientras los latinoamericanos estamos obsesionados por la historia y guiados por la ideología, los asiáticos están obsesionados con el presente y guiados por el pragmatismo, cierro comillas. Y que gracias a eso los asiáticos han crecido y reducido la pobreza muchísimo más que nosotros en América Latina. Y en ese libro
También citaba al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, que dijo que mientras en Latinoamérica seguimos hablando de los ismos, el chavismo, el peronismo, el nacionalismo, el neoliberalismo, etc., en Asia se habla de un solo ismo, el pragmatismo. María Mercedes me escribe en su email, que cuando le comentó esto que estaba leyendo en mi libro a su padre, la respuesta de su padre fue que una persona sin ideología es como un barco sin brújula. Y me pregunta ella, ¿qué opino sobre la respuesta de su padre? Bueno, María Mercedes, aquí va mi respuesta. Yo sigo creyendo que los latinoamericanos estamos demasiado atados a las ideologías y a los fanatismos de todo tipo, y que nos vendría bien una pequeña dosis de pragmatismo. Porque este énfasis en las ideologías nos está dejando cada vez más atrás, mientras los países asiáticos están avanzando cada vez más. Y en cuanto a la afirmación de que una persona sin ideología es como un barco sin brújula, creo que sí, creo que es cierto, pero si le damos una pequeña vuelta, yo lo pondría así. Yo creo que una persona sin principios es como un barco sin brújula. Para mí, lo importante no es la etiqueta política que alguien se pone. Para mí lo importante no es si alguien es de derecha o de izquierda. Lo importante es si esa persona es democrática, si es tolerante, si respeta como piensan los demás. Si una persona tiene como principio el ser tolerante, el ser democrática, lo demás se puede resolver, lo podemos resolver entre nosotros. Porque en nombre de las ideologías se han hecho muchísimas barbaridades y se siguen haciendo muchas. Por eso me quedo con la idea de que una persona sin principios es como un barco sin brújula. El siguiente libro sobre el que les quiero hablar es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Y tengo que serles sincera, este es uno de los libros más incómodos, desesperantes, pero al mismo tiempo fascinantes que yo he leído en mi vida. La premisa es la siguiente: una ciudad entera empieza a quedarse ciega de manera inexplicable. Y a partir de ese momento, la sociedad empieza a desmoronarse poco a poco. Lo interesante es que ustedes pensarían que el libro simplemente habla sobre la idea de perder la visión, pero no es así. La historia se centra mucho sobre qué sucede con los humanos cuando desaparecen las reglas, la estructura y la idea de civilización. Y esta historia te hace cuestionarte mucho qué tan civilizados somos o qué queda en verdad de nosotros cuando no hay orden, cuando no hay estructura, cuando no existen las consecuencias o la comodidad. Nos muestra como una dualidad en la que por un lado existen personas que actúan desde el miedo, desde el egoísmo, desde la supervivencia, y por otro lado vemos que también hay momentos de compasión, empatía y humanidad. Yo siento que por eso este libro me impactó tanto, porque no es simplemente un libro pesimista, sino que nos obliga a aceptar que pueden existir estas dos realidades. Y algo que a mí me impactó muchísimo es la manera en que está narrado, porque José Saramago tiene una forma muy particular de escribir. Casi no hay puntuaciones, los diálogos se mezclan con el texto y cuando empiezas a leerlo en realidad sí se siente muy caótico. Yo me sentía muy confundida al comienzo y sí pensaba cómo se supone que yo voy a leer esto, o incluso empecé a dudar si es que iba a entenderlo. Pero poco a poco, o cuando terminas el libro, te das cuenta de que eso es parte de la experiencia. Porque tal cual los personajes terminas sintiéndote perdido, desorientado y atrapado dentro del caos. Y eso lo hace muy inmersivo. Además siento que es un libro que puedes interpretar de muchas maneras. La ceguera, por ejemplo, yo quise interpretarla como una metáfora. Mientras leía, yo no podía dejar de pensar cómo muchas veces las personas vivimos ciegas, aunque podamos ver físicamente. Ciegos frente al sufrimiento de otros, frente a la desigualdad, ante la violencia o incluso frente a nosotros mismos. Y eso fue más o menos lo que entendí yo cuando leí frases como: creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Y también me gustó mucho porque no es de esos libros que te dan respuestas o que te hacen sentir bien. Es un libro que te incomoda, que te angustia y aún así se queda contigo por años. Los siguientes libros de los que les quiero hablar son un poco polémicos quizás, pero son Becoming de Michelle Obama y A Promised Land de Barack Obama. Y es que, para serles muy honesta, yo no leí este libro porque tenía interés alguno por la política, sino porque tenía interés en conocer a las personas detrás de estas personas tan
públicas y tan influyentes. Y me encantó porque me encontré justo con eso. Muchas veces vemos a los políticos solamente como estos personajes enormes, casi intocables, como si ellos siempre hubieran sido estas personas tan seguras de sí mismos o destinados al éxito. Leer sus libros me hizo verlos de una forma muchísimo más humana. En el caso de Becoming de Michelle Obama, lo que me impactó muchísimo es la honestidad con la que habla de su vida, de su infancia, de crecer en una familia trabajadora, de sus inseguridades, de sus ambiciones, también de lo difícil que es convertirse en una figura pública observada por el mundo entero. Es que Michelle Obama en este libro no trata de presentarse como perfecta, al contrario, habla muchísimo sobre sentirse fuera del lugar, sobre la presión de ser mujer, sobre el racismo, sobre equilibrar la maternidad con sus metas profesionales y sobre cómo fue adaptarse a un lugar tan simbólico como es la Casa Blanca. Siento que es esos libros que te hacen entender que a veces estas personas, estas figuras que son admiradas por cientos de miles de personas, en algún momento de sus vidas estaban tratando de descubrir quiénes eran. Y con A Promised Land de Barack Obama me pasó algo muy parecido. Creo que me llamó mucho la atención su manera de reflexionar sobre liderazgo, política, identidad y responsabilidad. Estos libros, además de ser sus historias personales, te enseñan sobre una época social y política muy importante, porque inevitablemente las vidas de estas figuras de Barack Obama y Michelle Obama están conectadas a temas muy importantes como la política, el racismo, la imagen pública, el poder y hasta el cambio social. Y siento que leer memorias o autobiografías en mi época universitaria fue muy importante porque en esos años que tú intentas entender quién quieres ser en la vida, qué valores te importan y cómo quieres ver el mundo. Y leer las experiencias, las dudas y errores de estas figuras tan grandes hace que todo se sienta más humano y menos lejano. Y lo curioso es que antes de leer sus libros yo no entendía por qué eran estas figuras tan populares y tan admiradas. Obviamente yo sabía quiénes eran, pero no entendía el impacto de ellos en la gente. Y leer sus libros me ayudó muchísimo a entenderlo. No porque automáticamente me haya convertido en fan de ellos al terminar sus libros o que esté de acuerdo con ellos en absolutamente todo, sino porque empecé a interesarme más en ellos como figuras políticas y como personas. Algo que me gusta muchísimo de Barack Obama es su manera de comunicar ideas, de reflexionar sobre temas complejos. Incluso cuando habla de política parece más una conversación que un discurso. Imagina que antes de nacer pudieras elegir cualquier época de la historia, pero sin saber si ibas a nacer rico o pobre, hombre o mujer, blanco o negro, sano o enfermo. Y su conclusión es que probablemente elegirías nacer ahora. No porque él esté diciendo que el mundo ahorita sea perfecto, sino porque comparado con casi cualquier otra época de la historia, ahorita hay más derechos, hay más oportunidades y menos sufrimiento para más personas. Y lo interesante es que él no utiliza este argumento para tratar de decirnos todo en el mundo está bien, sino que él trata de que entendamos que reconocer el progreso es importante, porque demuestra que el cambio es posible y que nos toca seguir avanzando para mejorar las cosas. Es un discurso optimista pero no ingenuo, no lleno de conformismo, sino de razones para creer que podemos seguir avanzando. Así que bueno, esos fueron los libros que me acompañaron en mi época universitaria. Todos estos libros yo los recomiendo muchísimo y como ya les dije, yo no leí tantos libros como hubiera querido en la universidad, pero si pudiera regresar en el tiempo yo volvería a leer estos libros. Ahora chicos, hemos llegado a la parte en la que yo normalmente hablaría sobre mi última lectura, mi lectura actual y mi siguiente lectura, pero la realidad es que no ha cambiado en nada desde el último episodio. Mi última lectura fue The Memory Police, mi lectura actual es Fahrenheit 451 y mi siguiente lectura probablemente sea Harry Potter y la Orden del Fénix. Y debo admitir que por un momento yo me estaba tratando de obligar a terminar de leer Fahrenheit 451 simplemente para poder grabarles este segmento, pero me di cuenta de que estaba mal intentar forzar algo simplemente para cumplir con esta estructura del episodio. Así que decidí que simplemente en lugar de grabar ese segmento iba a utilizar este tiempo para hablarles de otra cosa, una realidad de los lectores de la que no siempre se habla. Y es que a veces no queremos leer. A veces simplemente no tenemos ganas de leer tanto, a veces no tenemos ganas de leer en absoluto y eso es completamente válido. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos esta presión como si creyéramos que leer es un concurso o que tenemos que completar una mínima cantidad de libros al mes para eventualmente ser considerado lector. Pero por suerte no es así, no hay una velocidad correcta, no hay un mínimo de libros, leer no es una competencia y podemos tomar las pausas necesarias y las que nos dé la gana. En mi experiencia he pasado por muchos momentos en los que no tengo ganas de leer, momentos donde abro un libro y no conecto, donde leo la misma página 3 veces y sigo sin entender nada, o momentos donde a pesar de que me está gustando bastante el libro, tengo ganas de hacer cualquier otra cosa. Y me ha costado darme cuenta que eso es algo súper válido para alguien como yo que tiene demasiados hobbies. Y eso antes me generaba culpa, como que yo le estaba fallando a los libros, pero he aprendido a aceptar que eso también es parte del proceso. A veces necesitamos descansar de los libros, distraernos con otra cosa o simplemente vivir nuevas cosas sin estar pensando tengo que avanzar con mi lectura.
Y para serles sincera, me ha pasado muchas veces que me tomo esta pausa de leer y cuando regreso y retomo la lectura lo disfruto muchísimo más. Justamente porque no lo hice desde la obligación, sino desde las ganas de leer. Así que eso, chicos, hoy no hay actualizaciones de lecturas, pero quería dejar esto grabado como un recordatorio, no solo para ustedes, sino para mí. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. De nuevo, perdón por no subir episodio la semana pasada, pero ya estamos de regreso. Gracias por escucharme, por suscribirse, por dejar comentarios. No se olviden que pueden seguirme también en Instagram, @entremislibros_. Cuéntenme qué libros les ha llamado la atención, provocado curiosidad o quizás que nazcan ustedes estas ganas de investigar o de saber más sobre un tema. O no sé, quizás esos libros que cambiaron su forma de ver el mundo. Eso fue todo, nos vemos en el próximo episodio. Soy Meche Bisueta y esto es Entre Mis Libros.